Geoingeniería y clima, ¿una solución viable para el calentamiento global? La geoingeniería aplicada al clima es una de las ramas más controvertidas y prometedoras de la ciencia contemporánea. Se refiere al conjunto de tecnologías y técnicas diseñadas para modificar deliberadamente el clima de la Tierra a fin de combatir o mitigar los efectos del cambio climático. A medida que el planeta experimenta un calentamiento global sin precedentes, la geoingeniería se ha posicionado como una posible solución complementaria para reducir los riesgos asociados con el aumento de las temperaturas, las sequías, el derretimiento de los casquetes polares y la subida del nivel del mar. Aunque la idea de alterar el clima a gran escala puede sonar futurista o incluso peligrosa, es un campo que ha generado un creciente interés entre los científicos, gobiernos y organizaciones internacionales. No obstante, también plantea importantes interrogantes éticos, ecológicos y políticos. La geoingeniería se refiere a la intervención deliberada en los sistemas climáticos del planeta con el objetivo de enfriar la Tierra o reducir los efectos del cambio climático. Las técnicas de geoingeniería se agrupan en dos grandes categorías: por un lado la gestión de la radiación solar y por otra la eliminación de dióxido de carbono. La gestión de la radiación solar consiste en unas técnicas que buscan reducir la cantidad de radiación solar que llega a la superficie de la Tierra, aumentando el albedo o la capacidad de la superficie para reflejar la luz solar o blanqueando parcialmente la luz solar que ingresa a la atmósfera. El objetivo es enfriar el planeta o al menos mitigar el calentamiento global a corto plazo. La segunda categoría es la eliminación del dióxido de carbono. Este grupo de tecnologías tiene como objetivo capturar y almacenar el CO2 de la atmósfera, uno de los principales gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Algunas de estas técnicas buscan acelerar procesos naturales, mientras que otras dependen de tecnologías nuevas y avanzadas. La inyección de aerosoles estratosféricos es una de las técnicas más discutidas dentro de la geoingeniería solar. Implica liberar pequeñas partículas de aerosoles en la atmósfera, una capa de la atmósfera que se encuentra entre 10 y 50 kilómetros de altitud, para reflejar una parte de la luz solar que llega a la Tierra y de esta manera enfriar el planeta. Se basa en la observación de fenómenos naturales como las erupciones volcánicas que han demostrado enfriar la Tierra temporalmente al liberar grandes cantidades de azufre y otros compuestos en la atmósfera. La ventaja es que esta tecnología es relativamente simple y efectiva a corto plazo. Podría enfriar el planeta rápidamente si se implementara a gran escala. Pero también tiene desventajas y riesgos. Los posibles efectos secundarios son significativos. La reducción de la radiación solar podría alterar los patrones de precipitaciones, provocando sequías en algunas regiones y lluvias extremas en otras. Además, no soluciona el problema de fondo, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Otra técnica dentro de la gestión de la radiación solar es el blanqueamiento de nubes marinas, que consiste en pulverizar agua de mar para aumentar la cantidad y el brillo de las nubes bajas en áreas oceánicas. Las nubes más brillantes reflejarían más luz solar hacia el espacio, reduciendo el calentamiento en la superficie terrestre. La ventaja de esta tecnología es que es reversible y no implica la introducción de sustancias químicas en la atmósfera. La desventaja es que es difícil prever los efectos locales en las precipitaciones y los ciclos climáticos. También existe incertidumbre sobre cuán efectiva sería esta técnica en la práctica y si podría implementarse a gran escala. La captura directa de aire es una técnica que busca atrapar CO2 directamente del aire mediante máquinas que utilizan sustancias químicas para capturar el carbono y almacenarlo de manera segura, generalmente en formaciones geológicas subterráneas. Esta técnica se clasifica dentro de la eliminación de dióxido de carbono. La ventaja es que es una forma directa de reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. También tiene el potencial de revertir el cambio climático si se despliega a gran escala. La desventaja es que es extremadamente costosa y aún no está claro si puede ser escalada de manera eficiente para hacer una diferencia significativa. Además, requiere mucha energía, lo que plantea el desafío de encontrar fuentes de energía limpias para alimentar estas máquinas. La tecnología de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono consiste en el uso de biomasa como cultivos energéticos para generar energía mientras se captura y almacena CO2 que se produce en el proceso. El ciclo sería neutral en carbono porque las plantas absorben CO2 mientras que crecen y luego ese CO2 se captura durante la combustión de la biomasa. La ventaja es que proporciona energía mientras reduce la concentración de CO2 en la atmósfera. Se basa en procesos naturales como la fotosíntesis. La desventaja es que implica el uso intensivo de tierras agrícolas, lo que podría competir con la producción de alimentos. Además, la tecnología de captura y almacenamiento de carbono es cara y aún no está completamente desarrollada.
Reforestación y aforestación. Estas técnicas se basan en aumentar la cobertura del bosque para absorber CO2 de la atmósfera. Los árboles son excelentes sumideros de carbono, ya que durante su crecimiento absorben dióxido de carbono a través de la fotosíntesis. La ventaja es que es una solución natural de bajo costo y con muchos beneficios adicionales para la biodiversidad, los ecosistemas y la regulación del clima local. La desventaja es que los bosques tardan décadas en crecer lo suficiente para absorber cantidades significativas de CO2. Además, la capacidad de los ecosistemas forestales para almacenar carbono puede verse limitada por factores como incendios, plagas y deforestación. Aunque la geoingeniería ofrece soluciones tentadoras para enfrentar el cambio climático, sus riesgos y controversias no pueden ser ignorados. Algunos de los principales puntos de preocupación incluyen, por ejemplo, los efectos imprevistos. La atmósfera es un sistema complejo interconectado y alterar un aspecto del clima puede tener consecuencias inesperadas para otras partes del sistema. Por ejemplo, la gestión de la radiación solar podría enfriar el planeta, pero al mismo tiempo podría alterar los patrones de viento y lluvia, lo que provocaría sequías e inundaciones en regiones sensibles. También desigualdad global. El impacto de las tecnologías de geoingeniería podrían variar de una región a otra. Países en desarrollo, que son los más vulnerables a los cambios climáticos, podrían verse afectados de manera desproporcionada por los efectos negativos de la geoingeniería, mientras que las naciones más ricas podrían beneficiarse. También problemas éticos y políticos. La geoingeniería plantea dilemas éticos y políticos importantes. ¿Quién decide cuándo y cómo se implementan estas tecnologías? ¿Qué sucede si un país decide alterar el clima sin el consentimiento de otros? Las implicaciones geológicas de la geoingeniería son profundas y podrían llevar a conflictos internacionales si no se gestionan adecuadamente. Y por último, el efecto paliativo y de dependencia. Uno de los mayores riesgos es que la geoingeniería se utilice como excusa para no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al ofrecer una solución temporal para enfriar el planeta, los gobiernos y las industrias podrían retrasar las acciones necesarias para descarbonizar la economía. Además, una vez implementada, sería difícil de dejar de utilizar la geoingeniería sin causar un rápido aumento de las temperaturas. La viabilidad de la geoingeniería sigue siendo una pregunta abierta. Algunas de las técnicas mencionadas están en fases avanzadas de experimentación, mientras que otras están en fases teóricas o experimentales. Los costes y beneficios deben sopesarse cuidadosamente y es probable que la geoingeniería no sea una solución milagrosa para el cambio climático. Muchos expertos sugieren que aunque la geoingeniería podría ofrecer soluciones temporales, la única solución a largo plazo para el cambio climático es reducir drásticamente las emisiones de carbono y transformar la economía mundial hacia fuentes de energía limpias y sostenibles. La geoingeniería aplicada al clima, pues, es un campo prometedor pero lleno de riesgos y desafíos. Si bien podría ofrecer soluciones a corto plazo para mitigar los efectos del cambio climático, las incertidumbres sobre sus consecuencias a largo plazo son enormes. Cualquier implementación de estas tecnologías debería estar sujeta a una regulación estricta y a un consenso internacional para minimizar los riesgos de efectos imprevistos y desigualdades globales. Es probable que la geoingeniería sea una pieza complementaria en la lucha contra el cambio climático, pero no debe considerarse una alternativa a las medidas fundamentales de mitigación, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la transición a energías limpias.